En medio de una ciudad que había olvidado el sonido de la lluvia, Rafaela Cid seguía vendiendo paraguas. Todas las mañanas era igual. Cuando el sol apenas asomaba sobre los viejos tejados de Zaragoza, ella empujaba su pequeño carro de madera hasta el centro de la plaza de piedra. Las ruedas crujían sobre el suelo seco y agrietado. El calor llegaba tan temprano que parecía que el cielo entero hubiera sido cocido durante la noche. La fuente del centro de la plaza, donde antes los niños corrían riendo alrededor, ahora no era más que una cavidad de piedra vacía, con musgo seco, adherido en manchas grises. El león de piedra en medio de la fuente mantenía la boca abierta, pero ya no soltaba ni una gota de agua. Al fondo de la plaza, frente a la puerta del pozo público, los pobres formaban una larga fila. Una mujer sostenía una tinaja de barro agrietada. Un anciano apoyado en su bastón guardaba el sitio para su nuera. Un niño flaco permanecía bajo el sol, abrazando un cántaro más grande que su propio cuerpo. En la puerta de hierro del pozo había un candado grueso, y a un lado estaban dos guardias del Consejo de Aguas. Solo abrían el pozo en las horas permitidas, solo dejaban que cada casa tomara una pequeña porción de agua, tan escasa que nadie sabía si debía usarla para beber, para hacer gachas o para limpiar la frente de un enfermo. En aquella ciudad nadie necesitaba paraguas, nadie, excepto Rafaela. Detuvo el carro bajo la sombra breve de un muro y empezó a montar el puesto. Primero extendió una vieja tela de arpillera sobre la madera. Después colocó los paraguas negros con los bordes ya desteñidos, algunos paraguas de color marrón oscuro y dos de un azul tan viejo que casi se había vuelto ceniza. Algunos tenían las varillas ligeramente torcidas, otros llevaban el mango envuelto de nuevo con tela, pero todos estaban limpios, bien atados, ordenados con cuidado, como si solo esperaran que una nube pasara por encima para abrirse y cubrir a alguien de la lluvia. Rafaela llevaba un vestido marrón sencillo, con los puños gastados por las costuras. Tenía el cabello negro recogido bajo en la nuca, con algunos mechones cayéndole sobre el rostro tostado por el sol. No colgaba ningún cartel, no pregonaba, no llamaba a los clientes. Solo permanecía detrás del puesto, mirando en silencio a la gente pasar. Y, como todos los días, las risas empezaron antes de que el sol estuviera alto. Un hombre que vendía pan seco pasó junto al puesto, miró de reojo los paraguas y soltó una carcajada burlona. «Rafaela, ¿a quién le vendes paraguas? ¿Al polvo?» Algunas personas detrás de él rieron. Una mujer joven que sostenía un cubo vacío se detuvo, cansada, pero sin dejar pasar la ocasión de burlarse. «¿O has oído a tu padre anunciar lluvia otra vez? Si es así, dile que primero la haga caer dentro de mi cántaro». La risa se extendió como una mancha de aceite sobre la piedra caliente. Rafaela se inclinó para enderezar un paraguas que el viento seco había torcido un poco. No respondió. Un carretero se detuvo por completo frente al puesto y golpeó con un dedo el paraguas negro que colgaba más alto. «¿De verdad crees que va a llover?» Rafaela alzó la mirada. «Nadie sabe con certeza qué hará el cielo. ¿Y aún así vendes?» «Sí». El hombre rió con más fuerza. «¿Han oído? La hija del falso profeta de la lluvia todavía quiere darle lecciones al cielo». Aquella frase hizo que varias personas en la fila del agua volvieran la cabeza. El aire alrededor del puesto cambió de pronto. Las risas seguían ahí, pero debajo de ellas había una crueldad más antigua, alimentada durante años por los rumores. Don Eusebio Cid, el padre de Rafaela, había sido quien registraba los niveles del agua, la dirección del viento, la humedad y los pronósticos de lluvia para el Consejo de Aguas de Zaragoza. Durante un tiempo, los pobres habían confiado en él, porque no miraba el cielo solo para los ricos. Pero llegó un año de malas cosechas, y cuando los documentos del Consejo dijeron que su pronóstico había sido erróneo, cuando la gente no alcanzó a almacenar agua, cuando los primeros pozos fueron cerrados, toda la ciudad necesitó un nombre al que odiar. Y ese nombre fue Eusebio Cid. Lo llamaron el embustero de la lluvia, el falsificador de datos, el hombre que había dejado a los pobres sedientos por culpa de pronósticos inútiles. Murió en la pequeña habitación detrás del taller de reparación de paraguas, sin poder limpiar su nombre de la boca de la ciudad. Desde entonces, cada vez que Rafaela montaba su puesto de paraguas, la gente no solo se reía de ella por vender algo inútil, también se reían de su padre muerto. Una piedrecita rodó hasta el pie del puesto. Nadie admitió haberla lanzado. Un muchacho silbó: «Bájalos de precio, Rafaela. Te compro uno para darle sombra a mi burro. Al menos él sí sabe que no debe esperar la lluvia».
La multitud volvió a reír. Rafaela se inclinó, recogió la piedra y la dejó a un lado del puesto. No tembló, no insultó, no lloró. Solo pasó la mano para quitar el polvo de la tela de arpillera y abrió un paraguas azul descolorido. La tela se desplegó en medio del sol abrasador. Toda la plaza la miró como se mira a una loca. Bajo aquella pequeña sombra, el rostro de Rafaela se suavizó por un instante. No porque no le doliera, sino porque estaba demasiado acostumbrada a sentir dolor y aún así mantenerse de pie. Detrás de ella, la fuente seguía seca hasta el fondo. Frente a ella, los pobres continuaban esperando a que abrieran el pozo. Sobre su cabeza, el cielo era blanco y ardiente, sin una sola nube. Zaragoza tenía sed, pero al mirar los ojos burlones que rodeaban su puesto de paraguas, Rafaela comprendió que aquella ciudad carecía de algo aún más profundo. Le faltaba la fe de creer que algún día el cielo todavía podría volver. Cuando el sol cayó a plomo sobre los tejados de Zaragoza, Rafaela Cid empujó su carro de madera fuera de la plaza. No porque hubiera vendido todos los paraguas. En el carro aún quedaban casi todos los paraguas que había llevado aquella mañana. El paraguas negro que Bruno acababa de comprar había dejado un pequeño espacio vacío en la barra, pero aquel hueco no bastaba para hacer más ligero el puesto. Las burlas seguían pegadas a las ruedas, al borde de la tela, a la espalda de su vestido como polvo caliente. El camino hacia la casa de Rafaela quedaba detrás del mercado viejo, donde las paredes encaladas se habían desprendido en manchas por culpa de la sequía. Pasó junto a canales secos, junto a un pozo secundario sellado con el lacre rojo del Consejo de Aguas, y se detuvo ante una casa pequeña de techo bajo y puerta de madera oscurecida por los años. Aquella era al mismo tiempo su casa y el antiguo taller de reparación de paraguas de su padre. Dentro, el aire era un poco más fresco, pero seguía seco. Sobre la mesa de madera había agujas, hilo encerado, algunas varillas de paraguas rotas y pedazos de tela vieja cortados en cuadrados. Una silla baja estaba junto a la ventana, allí donde don Eusebio Cid solía sentarse cada tarde a anotar los niveles del agua y la dirección del viento. En la pared colgaba un paraguas viejo. Aquel paraguas no estaba en venta. Su tela negra se había desteñido hasta volverse gris, y en algunos puntos estaba remendada con tela marrón. El mango de madera estaba liso por el desgaste de la mano de su padre, que lo había sostenido durante tantos años. Cuando aún vivía, don Eusebio no era vendedor de paraguas. Era un hombre que leía el cielo, observaba las nubes, el viento, escuchaba la humedad de la tierra y registraba cada subida y cada descenso del agua en los depósitos de Zaragoza. Los pobres habían confiado en él porque no miraba el cielo solo para los ricos. Siempre les decía cuándo debían almacenar agua, cuándo debían conservar los barriles y cuándo no debían creer en las promesas del consejo. Luego, un día, toda la ciudad le dio la espalda. Dijeron que se había equivocado en sus pronósticos. Dijeron que había falsificado los registros. Dijeron que sus propios números habían hecho que los pobres no se prepararan a tiempo para la sequía. Aquellos que antes llamaban a su puerta para pedirle consejo, después pasaban frente a ella y escupían al suelo. Rafaela aún recordaba la última noche de su padre. Don Eusebio yacía en la pequeña cama junto a la pared donde colgaba el paraguas. La enfermedad lo había consumido con rapidez. Tenía los ojos hundidos, los labios agrietados por la fiebre y la falta de agua limpia, pero aún así, su mano buscó la de su hija y la sostuvo con fuerza. Fuera de la puerta, alguien lanzó una piedra contra la pared y gritó: «Embustero de la lluvia, usted secó toda esta ciudad». Rafaela quiso salir corriendo, pero su padre le retuvo la mano. No susurró: «Cuando la gente tiene sed, busca un nombre al que odiar. Hoy ese nombre es el mío. Padre, usted no hizo nada malo», dijo Rafaela, con la voz ahogada. Don Eusebio miró el viejo paraguas colgado en la pared. Era el paraguas que había usado en los tiempos en que aún iba a medir el agua junto a los canales, cuando Zaragoza todavía tenía largas temporadas de lluvia y las piedras de la plaza brillaban mojadas. Habló muy despacio, como si reuniera uno por uno sus últimos alientos. «Si algún día toda la ciudad se ríe de ti por esperar la lluvia, recuerda esto: no se ríen del cielo, se ríen de aquello que han perdido dentro del corazón». Rafaela lloró al escuchar aquellas palabras. No las entendió por completo. No entendía por qué su padre seguía hablando del corazón de la gente cuando ese mismo corazón lo había matado con su desconfianza. No entendía por qué aún conservaba aquel viejo paraguas como un recuerdo hermoso, cuando toda la ciudad usaba la lluvia para burlarse de él.
Solo más tarde, cuando empezó a montar su puesto de paraguas en medio de la sequía, lo comprendió. No vendía paraguas por ingenuidad, vendía paraguas porque, si ella también los guardaba todos, si también bajaba la cabeza y aceptaba que la lluvia nunca volvería, entonces las últimas palabras de su padre morirían junto con las maldiciones de la calle. Rafaela dejó los paraguas restantes sobre la mesa. Se quitó el chal, se lavó las manos con la poca agua que quedaba en la jarra y se acercó al viejo paraguas de su padre. Una capa fina de polvo cubría la tela. Tomó un paño suave y limpió cada varilla, cada remiendo, cada parte del mango de madera gastado. «Sigo vendiendo», padre dijo en voz muy baja. La habitación no respondió. Solo la luz del sol se arrastró por la ventana y cayó sobre el viejo cuaderno cerrado en el estante. Rafaela volvió a la mesa de trabajo. Un paraguas marrón tenía una rasgadura en el borde y necesitaba ser remendado. Pasó el hilo por la aguja y se inclinó para coser. La aguja atravesó la tela gruesa con movimientos lentos y firmes. En la sexta puntada, la aguja se desvió de la costura y se clavó en la punta de su dedo. Una pequeña gota de sangre cayó sobre la tela. Rafaela se quedó inmóvil. Miró la gota roja sobre la tela marrón. Luego se llevó el dedo a los labios y la limpió. Dolía, pero no lo suficiente para hacerla detenerse. Afuera, la ciudad seguía llamando estafador a su padre. En la plaza, al día siguiente, la gente volvería a reír cuando la viera montar su puesto. Tomó otro pedazo de tela, cubrió la mancha de sangre y siguió cosiendo. Cada puntada caía como un juramento silencioso. Rafaela no tenía poder para abrir los pozos. No tenía un asiento en el Consejo de Aguas. No tenía pruebas para obligar a toda la ciudad a pedir perdón a su padre. Pero aún tenía estas manos. Aún tenía el viejo paraguas en la pared. Aún tenía el pequeño puesto en medio de la plaza seca. Y mientras Rafaela Cid siguiera reparando paraguas rotos, el nombre de don Eusebio Cid no estaría del todo enterrado bajo el polvo seco y las risas de Zaragoza. El Palacio Salceda se alzaba en una calle más alta que la plaza de Zaragoza, allí donde el viento solía pasar antes de rozar los tejados pobres de abajo. Pero aquel año, hasta el viento estaba seco. Cuando el marqués Bruno de Salceda regresó, la verja de hierro del palacio se abrió con un chirrido cansado. Las dos hileras de naranjos a ambos lados del camino de entrada habían perdido casi todas sus hojas. Los parterres de piedra no conservaban más que tierra agrietada. La pequeña fuente del patio, que antes aliviaba el aire cada tarde, yacía inmóvil, con el fondo cubierto de polvo amarillo. No había sonido de agua, no había olor a hierba húmeda, solo el sol resbalando sobre los muros blancos y el silencio de un lugar que hacía mucho tiempo había dejado de esperar algo bueno. Bruno bajó del carruaje, todavía con el paraguas negro que acababa de comprarle a Rafaela en la mano. Su viejo criado, Simón, lo recibió en la escalinata. Miró el paraguas en manos de su señor con una sorpresa difícil de disimular. «Señor, ¿quiere que lo guarde en el almacén?» Bruno miró el paraguas. Un paraguas barato. Tela vieja, mango de madera corriente, bordes remendados con puntadas muy hábiles. No pertenecía a aquel palacio, donde todo estaba pulido, enmarcado y colocado en el sitio correcto. Pero precisamente por eso destacaba de manera incómoda. «Déjalo ahí», dijo Bruno. «Es tan inútil como las viejas promesas». Simón bajó la cabeza y no preguntó más. Bruno llevó el paraguas a su despacho. La habitación era amplia, con pesadas cortinas corridas a medias para contener el sol. En las paredes colgaban los retratos de generaciones de marqueses Salceda, todos con rostros severos, como si hubieran nacido solo para dar órdenes y nunca para hacer fila junto a un pozo. El escritorio de Bruno estaba junto a una ventana desde la que se veía la ciudad. Desde allí podía ver parte de la plaza, la fuente seca, y si miraba con atención, quizás el lugar donde Rafaela montaba cada mañana su puesto de paraguas. Dejó el paraguas negro sobre la mesa. Debajo del escritorio había un cajón cerrado con llave. Bruno permaneció mucho tiempo de pie frente a aquel cajón. Luego sacó la llave de la cadena de su reloj y lo abrió. Dentro no había oro, ni plata, ni viejas cartas de amor. Solo había un legajo de documentos amarillentos, atados con una cinta oscura. Aquellos papeles habían sido, en otro tiempo, lo que él creyó capaz de cambiar Zaragoza. La petición para abrir más pozos en los barrios pobres. La propuesta de redistribuir el agua de los canales. El proyecto de una inspección independiente de las mediciones del nivel del agua.
notas apresuradas en los márgenes sobre el hecho de que el agua no debía fluir solo hacia las fincas de quienes poseían títulos. En aquellos días, Bruno era más joven. Todavía no había cumplido los 40. Aún no había aprendido a esbozar una sonrisa amarga ante el sufrimiento ajeno. Había llegado a ponerse de pie ante el Consejo de Aguas y decir que una ciudad no podía llamarse civilizada si sus niños se desmayaban al sol esperando un cuenco de agua. Algunos le habían dado palmadas en el hombro y lo habían llamado valiente. Otros le habían prometido que lo apoyarían. Pero el día de la votación, aquellos nobles que en privado le habían estrechado la mano le dieron la espalda. Dijeron que sus propuestas eran precipitadas. Dijeron que los pobres debían aprender a ahorrar. Dijeron que el agua debía reservarse para la producción importante. Uno de sus amigos más cercanos, don Álvaro de Mencía, llegó incluso a leer en voz alta algunas notas privadas que Bruno le había confiado, dejándolo en ridículo delante de todo el consejo y convirtiéndolo en un ingenuo a ojos de todos. Después de aquel día, Bruno perdió casi toda su influencia. Quienes antes acudían a él en busca de favores empezaron a evitarlo. La familia Salceda recibió advertencias para no alterar el orden, y Bruno, en vez de seguir luchando, cerró aquel legajo y lo guardó. Se dijo a sí mismo que el silencio era la manera de sobrevivir, que un hombre sin poder no podía salvar a nadie, que la esperanza, cuando no era lo bastante fuerte, solo conseguía que lo quebraran a uno delante de los demás. Pasaron los años, y él siguió asistiendo a las sesiones del consejo, siguió firmando algunos documentos, siguió conservando su asiento, su honor y su rostro impasible, pero ya no creía en la lluvia. Bruno abrió el viejo expediente. Una hoja se deslizó hacia afuera. En ella aparecía su propia letra de años atrás. Si aún queda agua en los canales, nadie tiene derecho a dejar que los pobres mueran de sed a las puertas. Miró aquella frase y luego miró el paraguas negro sobre la mesa. Aquella mañana, la muchacha que vendía paraguas había permanecido de pie en medio de las risas de toda la ciudad sin inclinar la cabeza. No tenía asiento en el consejo, no tenía título, no tenía protector, solo tenía unos cuantos paraguas viejos y el apellido Cid, maldito por todos. Y aún así, se atrevía a hablar del día en que la lluvia regresaría, como si la fe no fuera algo vergonzoso. Bruno cerró el expediente, pero no lo guardó todavía en el cajón. Se acercó a la ventana. Debajo de él, la ciudad seguía ardiendo. Los tejados pobres se veían grises por el polvo. La fuente seguía vacía. No había ninguna señal de que la lluvia estuviera cerca. El cielo era cruelmente blanco. Bruno tomó el paraguas en la mano. No lo abrió. Solo posó la mano sobre el mango de madera, sintiendo las pequeñas marcas de desgaste dejadas por otra mano. Tal vez Rafaela lo había reparado en su pequeña casa. Tal vez había limpiado una a una sus varillas antes de sacarlo a la venta. Tal vez, para ella, aquel paraguas no era una cosa inútil, sino un recordatorio de que el ser humano no debería vivir como si el cielo estuviera muerto. Simón entró con una bandeja de agua y la dejó sobre la mesa. «Señor, ¿quiere que vuelva a cerrar el cajón?» Bruno miró el viejo expediente y respondió: «Todavía no». El viejo criado se quedó inmóvil un instante. Bruno seguía mirando por la ventana. «Déjalo abierto». Simón se retiró en silencio. En el despacho de Salceda, el paraguas negro yacía junto a los documentos de reforma cubiertos de polvo durante años. Una cosa a la que toda la ciudad llamaba inútil, otra que Bruno había considerado demasiado tardía. Entre ambas, había un hombre que llevaba demasiado tiempo con el corazón cerrado, y por primera vez en muchos años sintió que aquella cerradura ya no era tan firme como antes. La sala de reuniones del Consejo de Aguas de Zaragoza era mucho más fresca que la plaza de afuera. Las gruesas puertas de madera estaban cerradas, las cortinas de terciopelo corridas a medias, y sobre la larga mesa una jarra de plata aún conservaba gotas frías en el exterior. Mientras allá fuera la gente debía permanecer bajo el sol para esperar cada cuenco de agua, dentro de aquella habitación, los hombres con títulos levantaban sus copas y bebían despacio, hablando de la sequía con la voz de quienes nunca han temido tener sed. El marqués Bruno de Salceda estaba sentado al final de la mesa, con el expediente más reciente de distribución de agua frente a él. No hablaba mucho. Durante años había aprendido a permanecer en aquellas reuniones como una sombra con rango. Seguía siendo invitado, seguía teniendo un asiento, pero rara vez abría la boca lo bastante como para incomodar a alguien. En la cabecera de la mesa, don Aurelio Valmediano
dejó su bastón de plata junto al montón de documentos. Tenía 56 años, el cabello entrecano peinado con cuidado, una chaqueta de corte perfecto y un rostro que conservaba siempre la serenidad de un hombre convencido de que el poder parece más limpio cuando se expresa con voz cortés. Señores, empezó don Aurelio, la situación del agua en Zaragoza se encuentra en un punto grave. No podemos distribuirla según sentimientos. El agua debe priorizar las zonas de producción importante. Un noble sentado a su derecha asintió de inmediato. Las fincas del norte alimentan todo el mercado de cebada. Otro añadió, tampoco podemos dejar morir los viñedos del oeste. Si se pierde la cosecha, toda la ciudad sufrirá. Bruno bajó la mirada hacia el papel que tenía delante. Zonas de producción importante. Era una expresión hermosa, tan hermosa que conseguía ocultar la verdad. El agua seguía corriendo hacia las tierras de los ricos, mientras los barrios pobres tenían los pozos cerrados desde la mañana hasta la tarde. Tan hermosa que un niño sediento junto a la puerta podía ser clasificado como no prioritario. En ese momento se oyó ruido afuera. Un joven secretario entreabrió la puerta y se inclinó. Señores, los habitantes del barrio de San Pablo solicitan presentar una petición. Don Aurelio frunció ligeramente el ceño, pero su sonrisa regresó enseguida. Que entre un representante al patio exterior. No hace falta interrumpir la reunión. La ventana de la sala daba al patio empedrado. Bruno se levantó y se acercó a la cortina. Abajo, un grupo de pobres permanecía frente a la verja de hierro del concejo. Algunos llevaban paños húmedos sobre la cabeza, otros abrazaban cántaros vacíos. Una mujer delgada sostenía a un niño con el rostro rojo de fiebre. No gritaban. Estaban tan agotados que hasta sus voces parecían secas. Un anciano representante inclinó la cabeza ante los guardias. Pedimos a los señores que abran otro pozo por la tarde. Los niños y los enfermos ya no lo resisten. El secretario leyó aquella petición dentro de la sala. Don Aurelio pasó las hojas del expediente, con la calma de quien realiza un acto perfectamente justo. No es posible. Los registros indican que el nivel de reserva no es suficiente. Si abrimos más pozos para los barrios pobres, el sistema perderá equilibrio. Bruno miró las cifras del documento. Los números estaban alineados, limpios, fríos. No tenían el olor del sudor de la gente fuera de la verja. No contenían la sed de los niños. No mostraban las manos temblorosas de una mujer sujetando un cántaro vacío. Solo eran columnas impecables, suficientes para convertir una negativa en una decisión razonable, dijo en voz baja. Al menos podríamos comprobar de nuevo el nivel del depósito oriental. Varias miradas se volvieron hacia Bruno. Don Aurelio lo miró con una sonrisa todavía cortés. Marqués de Salceda, comprendo su compasión. Pero todos recordamos las consecuencias de escuchar pronósticos demasiado sentimentales. La habitación quedó en silencio. Bruno supo que estaba a punto de pronunciar aquel nombre. Don Aurelio apoyó la mano sobre el expediente y bajó la voz lo justo para que también pudiera llegar hasta el patio. Zaragoza ya pagó una vez el precio de confiar en don Eusebio Cid. Él dijo que la lluvia llegaría. Los pobres le creyeron, retrasaron la acumulación de agua, y cuando la sequía se prolongó, ¿quién sufrió? Ellos mismos. No podemos permitir que la ciudad vuelva a ser guiada por vendedores de esperanzas vacías. En el patio, algunos vecinos empezaron a murmurar. Eusebio Cid, el padre de la muchacha de los paraguas, claro. Otro engaño de lluvia. Bruno escuchó aquellas palabras como piedras cayendo dentro de un pozo seco. Don Aurelio no necesitaba ordenar a nadie que odiara a Rafaela. Solo tenía que pronunciar el nombre de su padre en el momento adecuado, cuando la gente estaba sedienta, y la desesperación encontraría por sí sola el camino para convertirse en rencor. Un miembro del consejo soltó una risa breve. Su hija sigue vendiendo paraguas en la plaza, ¿no? Otro respondió. Esa familia no conoce la vergüenza. Bruno se apartó hacia la ventana. Don Eusebio está muerto, dijo. No hace falta usar el nombre de un muerto para justificar todas las decisiones de hoy. El aire de la sala se tensó de inmediato. Don Aurelio lo observó durante largo rato. No uso el nombre de un muerto, señor Marqués. Recuerdo una lección. Una ciudad no puede vivir de ilusiones. El agua debe entregarse a quienes saben convertirla en provecho, no a una multitud agitada por un paraguas en la plaza. Aquella frase fue suave, pero Bruno oyó con claridad la cuchilla que llevaba dentro. Rafaela no estaba en la sala. No tenía derecho a sentarse en aquella mesa, ni a revisar los expedientes.
ni a responder. Y aún así su nombre era arrastrado hasta allí, colocado junto a la necedad, convertido en motivo para cerrar más pozos ante los pobres. Bruno miró el montón de documentos sobre la mesa. Recordó muchos años atrás, cuando los hombres de aquella misma sala habían usado palabras igual de hermosas para enterrar una propuesta justa: orden, estabilidad, bien común, producción importante. Cada palabra sonaba razonable, pero detrás de ellas el agua seguía corriendo en una sola dirección, y los pobres seguían aprendiendo a tener sed en silencio. Don Aurelio se puso de pie y declaró: la petición de abrir más pozos queda rechazada. Que conste en acta. El secretario se inclinó y escribió. Afuera, la negativa fue comunicada. Los pobres no protestaron, solo levantaron en silencio sus cántaros vacíos y se alejaron lentamente de la verja del consejo. Un niño volvió la cabeza hacia el edificio, con unos ojos incapaces de comprender por qué dentro había agua para beber y afuera no. Bruno volvió a sentarse. Frente a él, el expediente limpio y ordenado reposaba bajo la luz tenue. Pero ya no lo veía como papel. Veía en él una mano organizando la sed de toda una ciudad y luego culpando a un muerto y a su hija vendedora de paraguas. Por primera vez en muchos años, Bruno sintió que su silencio ya no se parecía a una forma de supervivencia. Empezaba a parecerse a la complicidad. Nico estaba en el puesto número 27 de la fila para conseguir agua. Lo sabía porque cada mañana contaba. Desde la verja de hierro del pozo público hasta el lugar donde estaba Nico, había 26 adultos, 4 tinajas de barro con la boca agrietada, 3 cubos de madera atados con cuerda, una anciana que no dejaba de toser, y una madre joven con un bebé dormido de puro agotamiento sobre el hombro. El niño, de 10 años, sostenía un pequeño cántaro contra el pecho, con los codos delgados, sobresaliendo bajo la camisa desteñida por el sol. Su madre llevaba 3 semanas enferma. El médico había dicho que necesitaba agua limpia para lavarle el cuerpo, preparar gachas y mezclar las medicinas. Pero en el barrio pobre de San Pablo, el agua limpia era ahora como algo que solo aparecía en las historias que los adultos contaban sobre las antiguas temporadas de lluvia. Cada día, Nico debía levantarse antes del amanecer, correr hasta el pozo público y hacer fila hasta que los guardias abrieran el candado. Si cuando llegaba su turno el agua permitida ya se había agotado, tenía que volver a casa con el cántaro vacío. Aquel día, el sol llegó más temprano que de costumbre. Caía sobre la plaza como una lámina de cobre al rojo vivo. Las piedras bajo sus pies se iban calentando, atravesando los zapatos rotos de Nico. Cambiaba el peso de un pie al otro una y otra vez, pero no se atrevía a abandonar la fila. El sudor le corría por las sienes y tenía la garganta seca. Frente a él, el pozo seguía cerrado. Los guardias estaban sentados bajo un techo de sombra, con su propia jarra de agua junto a la silla. Nico miró aquella jarra y luego su cántaro vacío. No sintió envidia. Los niños pobres de Zaragoza aprendían demasiado pronto a no sentir envidia. La envidia solo hacía que el estómago pareciera más vacío y la garganta más sedienta. De pronto, una pequeña sombra cayó sobre su hombro. Nico alzó la mirada. Rafaela Cid estaba junto a la fila, sosteniendo un pequeño paraguas de color marrón oscuro. La tela se inclinaba un poco hacia un lado, una varilla estaba torcida y el borde tenía un remiendo de hilo azul, pero al abrirlo, todavía servía para cubrirse del sol. «Te llamas Nico, ¿verdad?», preguntó ella. El niño la miró con cautela. En la plaza, la gente solía reírse de Rafaela. Los adultos la llamaban la muchacha que vendía paraguas en plena sequía. Algunos decían que no convenía aceptar nada de ella, porque su padre había engañado a toda la ciudad con pronósticos de lluvia falsos. Nico no entendía del todo los asuntos de los mayores. Solo sabía que cada mañana, cuando pasaba junto al puesto de paraguas, veía a Rafaela de pie y sola bajo el sol, y que quienes se reían de ella solían ser también quienes nunca cedían un lugar en la fila del pozo a su madre ni a él. «Sí», respondió Nico en voz baja. «¿Es para tu madre?». El niño abrazó el cántaro con más fuerza. «Tiene fiebre. Ayer solo conseguí medio cántaro». Rafaela miró su rostro flaco, sus labios secos y agrietados, que él apretaba para no quejarse. No le hizo más preguntas, ni lo compadeció con palabras que hicieran sentirse más pequeño a un pobre. Solo le ofreció el pequeño paraguas. «Tómalo». Nico abrió mucho los ojos. «No tengo dinero». «Lo sé. Entonces no puedo comprarlo. No te estoy vendiendo este». El niño miró el paraguas y luego a ella, aún más confundido.
Pero está roto. Rafaela giró suavemente el mango y orientó la tela hacia el sol. Tiene una varilla rota, pero todavía da sombra. Nico extendió la mano y tocó el mango de madera. El paraguas era viejo, ligero, nada hermoso como los que usaban los ricos durante la temporada de lluvia, pero su sombra cayó sobre su frente, sobre el cántaro de barro que sostenía entre los brazos, sobre sus hombros delgados quemados por tantos días de sol. Se quedó quieto un momento. Por primera vez en aquella mañana, no tuvo que entrecerrar los ojos para mirar el sol. Un hombre en la fila soltó una carcajada. «Rafaela, ¿ahora repartes paraguas a los niños? ¿O quieres que todo el barrio pobre espere la lluvia contigo?» Algunas risas débiles sonaron, pero no tan fuertes como otros días. Tal vez porque todos veían que el niño bajo aquel pequeño paraguas temblaba menos. Tal vez porque, en medio de una fila de personas sedientas, un poco de sombra hacía que la burla fuera más difícil de pronunciar. Nico sujetó el mango del paraguas con ambas manos. «¿Y si no llueve?», preguntó. Rafaela lo miró. Sus ojos no se dirigieron al cielo blanco y ardiente, sino directamente al niño que permanecía bajo el sol porque su madre estaba enferma. «Entonces, al menos hoy no tendrás que estar bajo el sol tú solo». Aquella frase dejó a Nico en silencio. No sabía cómo darle las gracias. Los pobres solían agradecer inclinando la cabeza muy deprisa, por miedo a que, si hablaban demasiado, el regalo les fuera arrebatado. Pero Rafaela no esperó ningún agradecimiento. Solo ajustó el borde del paraguas para que la sombra cubriera también el cántaro de barro y luego se apartó de la fila. El guardia junto a la verja del pozo observó la escena y torció la boca. «Un paraguas no llenará el cántaro, señorita Sid». Rafaela se volvió hacia él. «No, pero ayuda a que un niño resista el tiempo suficiente para llegar a su turno». El guardia se quedó callado. Nico siguió con la mirada a Rafaela mientras ella regresaba a su puesto de paraguas. Algunas personas seguían señalándola. Seguía siendo la muchacha que vendía aquello que la ciudad decía que nadie necesitaba, pero en las manos de Nico, el pequeño paraguas lo protegía de verdad del sol. No era una promesa lejana. No era un sueño sobre una lluvia que aún no llegaba. Era solo una sombra suficiente para que pudiera sostener el cántaro, conservar su lugar en la fila y mantener la esperanza de llevar agua a su madre. Cerca del mediodía, cuando por fin abrieron el pozo, Nico seguía allí, bajo el pequeño paraguas con la varilla torcida, y en medio de la plaza seca, por primera vez, alguien no miró un paraguas de Rafaela como si fuera una broma. Al caer la tarde, cuando la plaza de Zaragoza empezaba a proyectar sombras largas, Rafaela Sid empujó su puesto de paraguas de regreso y pasó frente a la tienda de telas de doña Matilde Aranda. La tienda estaba en la esquina de una calle estrecha, donde los rollos de tela vieja colgaban detrás del marco de madera de la puerta para protegerse del sol. Antes, la madre de Rafaela solía ir allí a comprar hilo de coser, tela para remendar ropa y trozos de seda barata para reparar paraguas de clientes pobres. Después de la muerte de don Eusebio, muchas personas de la ciudad se alejaron de Rafaela, pero doña Matilde aún le fiaba de vez en cuando algunos rollos de hilo encerado, unas varillas delgadas y algunos pedazos de tela que ya habían perdido el color. Aquel día, cuando Rafaela pasó frente a la tienda, la dueña la llamó en voz baja. «Rafaela, entra un momento». Su voz sonaba distinta. No era una voz de saludo. Era la voz de alguien que había guardado algo dentro durante demasiado tiempo y ya no sabía si podía seguir guardándolo un día más. Rafaela detuvo el carro ante la puerta. «Todavía le debo el dinero de la tela del mes pasado. Si lo necesita, puedo ir pagándoselo poco a poco». Doña Matilde negó con la cabeza. «No te he llamado por dinero». Corrió la cortina de la puerta y miró una vez hacia la calle, como si temiera que alguien estuviera escuchando. Luego entró detrás del mostrador y abrió un viejo baúl de madera colocado bajo la mesa de costura. Dentro no había telas, sino un paquete de papeles envuelto en un paño marrón. Lo dejó sobre la mesa, con la mano ligeramente temblorosa. «Esto debí dártelo mucho antes». Rafaela miró el paquete. «¿Era de mi padre?». Doña Matilde no respondió enseguida. Desató el paño y dejó al descubierto varias páginas antiguas, con los bordes oscurecidos y algunas partes borrosas por la humedad. En ellas había líneas pequeñas, regulares, cuidadosas, fechas, dirección del viento, humedad del aire, nivel del agua en el depósito oriental, nivel del agua en el canal de Santa Lucía, pronóstico de lluvia para los 3 días siguientes. Rafaela reconoció aquella letra antes de alcanzar a respirar. Era la letra de don Eusebio. Extendió la mano y tocó la página muy suavemente,
como si temiera que, si ejercía demasiada presión, la voz de su padre también se deshiciera junto con el polvo. ¿De dónde sacó esto? Tu padre le dejó algunas páginas a tu madre hace años. Me pidió que las guardara envueltas en tela, porque temía que registraran la casa. Después de que él murió, tuve miedo. Sé que fui cobarde, Rafaela. Vi como toda la ciudad lo maldecía, pero escondí estas páginas en el baúl. Rafaela no la culpó, solo bajó la mirada y leyó. Las primeras líneas le resultaban familiares. Su padre siempre registraba el clima como quien escribe una oración, con detalle, paciencia, sin ignorar el menor signo, pero al llegar a la tercera página, Rafaela se quedó inmóvil. Un número había sido tachado. Nivel del agua del depósito oriental, 17 varas. El número 17 estaba cruzado por una línea de tinta más oscura, más brusca. Encima, alguien había escrito 7 varas. Rafaela pasó a la siguiente página. Otro número había sido corregido. Humedad, 62. Tachado y convertido en 26. En el margen de la hoja había una pequeña nota de su padre, escrita con una letra más apresurada de lo habitual. Los datos no coinciden con la copia entregada al consejo. El corazón de Rafaela empezó a latir con fuerza. Pasó las páginas con más rapidez. Cada hoja era como una pequeña puerta que se abría detrás de la injusticia que había aplastado a su familia durante años. Aquí, la dirección del viento había sido modificada. Allí, el nivel del agua había sido reducido. Una página incluso tenía una mancha de tinta extraña, más negra, más brillante, como si hubiera sido escrita con tinta de oficina y no con el frasco barato del taller de su padre. Rafaela susurró: «Esta no es la letra de mi padre». Doña Matilde la miró con los ojos enrojecidos. Yo también lo pensé. Entonces, ¿por qué dijeron que mi padre falsificó los datos? La dueña de la tienda bajó la cabeza. Fuera, por la calle, pasó un carruaje. Rafaela dobló de inmediato las páginas, pero sus manos seguían temblando. No de miedo. Por primera vez en muchos años, el dolor dentro de ella tenía una forma concreta. Ya no era solo un insulto en la plaza, ya no era solo una risa burlona. Estaba allí, sobre el papel, un número tachado, una tinta de otro color, una verdad que alguien había corregido con su propia mano. En ese momento, sonó suavemente la campanilla de la puerta. Bruno de Salceda entró. No llevaba capa ceremonial, solo un sombrero de ala ancha, y en la mano el paraguas negro que Rafaela le había vendido el día anterior. Al ver el paquete de papeles sobre la mesa y el rostro pálido de Rafaela, comprendió de inmediato que no se trataba de una venta de telas. ¿Interrumpo algo?, preguntó. Rafaela lo miró a él y luego miró las páginas del registro. Antes las habría escondido. Un marqués seguía siendo un hombre del Consejo de Aguas, alguien perteneciente a la habitación donde el nombre de su padre había sido arrastrado para maldecirlo. Pero recordó la mirada de Bruno cuando compró el paraguas. Recordó que no se había reído cuando ella habló del día en que la lluvia volvería. Empujó una de las páginas hacia él. ¿Reconoce usted la letra de los expedientes del consejo? Bruno se acercó. Le bastó mirar unas pocas líneas para que su expresión cambiara. No hicieron falta términos técnicos. No hizo falta una explicación larga. Vio de inmediato los números tachados con otra tinta. Vio aquella manera limpia, fría y familiar de corregir, propia de los registros oficiales del Consejo de Aguas. Vio la nota de don Eusebio encogida en el margen, como la voz de un hombre que intentó gritar antes de que le taparan la boca. Así no corrige sus propios registros un hombre que está falsificando algo, dijo Bruno lentamente. Rafaela lo miró. Entonces mi padre no los falsificó. Bruno no respondió de inmediato. Entendía el peso de aquella pregunta. Para otros, aquellas eran solo unas cuantas páginas. Para Rafaela, podían ser la primera vez que el nombre de su padre volvía a respirar después de años enterrado bajo maldiciones. Dejó la página sobre la mesa. No puedo llegar a una conclusión antes de comparar esto con la copia del archivo del consejo. La mirada de Rafaela se oscureció, pero no se derrumbó. Entonces encontraré la manera de verla. Bruno la miró. El archivo no se abre a la gente común. Mi padre murió como un hombre maldecido por la gente común, respondió ella. Si la verdad está allí dentro, no pienso quedarme para siempre al otro lado de la puerta. Aquellas palabras dejaron a Bruno en silencio. Había estado a punto de decir que él la ayudaría. Pero entonces comprendió que aquel no era el momento de presentarse como quien la salvaba. Era el momento de permanecer junto a una mujer que estaba sacando por sí misma la verdad de su padre de la oscuridad. Entonces dijo Bruno:
Empecemos por mantener estas páginas a salvo. Rafaela dobló el registro y lo abrazó contra el pecho. Afuera, Zaragoza seguía seca. Los pozos seguían cerrados. La gente seguía llamando a don Eusebio el embustero de la lluvia, pero en la pequeña tienda de telas de doña Matilde, entre el olor de la tela vieja y el polvo del sol, una cifra tachada con tinta negra había abierto la primera grieta en la maldición que cubría el apellido Cid. El patio trasero del Palacio Salceda había tenido alguna vez un pequeño estanque. Bruno contó aquello mientras guiaba a Rafaela por el camino de piedra agrietado por la sequía. A ambos lados, los parterres secos se inclinaban marchitos y las hojas de los naranjos se curvaban como manos lamidas por el fuego. En medio del patio, el antiguo estanque no era más que una cavidad de piedra vacía, con el fondo cubierto de polvo y algunas hojas secas. Un gorrión se posó sobre el borde, picoteó una mancha de musgo muerto y luego echó a volar. Rafaela caminaba a su lado, abrazando contra el pecho el paquete con los viejos registros de su padre. Después de salir de la tienda de telas de doña Matilde, Bruno le había propuesto ir al palacio para comparar algunas muestras de letra en los expedientes antiguos que aún conservaba. Ella había dudado, pero al final fue, no porque confiara plenamente en él, sino porque aquellos números tachados eran la primera pista que tenía después de años sosteniendo entre las manos una injusticia sin forma. Bruno abrió la puerta del despacho y sacó del cajón varias peticiones antiguas. Las dejó sobre la mesa, pero no habló enseguida de los documentos. Su mirada se detuvo en aquellos papeles como la de alguien que vuelve a mirar una parte de su vida que había enterrado. Yo también quise cambiar la forma en que Zaragoza repartía el agua, dijo. Rafaela lo miró. ¿Usted? Bruno soltó una risa breve, aunque no había alegría en ella. Es difícil de creer, ¿verdad? Un marqués sentado en el consejo, bebiendo agua fría detrás de puertas gruesas, que alguna vez pensó que los pobres debían tener más pozos abiertos. No es difícil de creer, respondió Rafaela. Solo que ahora usted no parece alguien que todavía crea en eso. Aquella frase no fue dura. Precisamente porque no fue dura, hizo que Bruno permaneciera en silencio durante más tiempo. Tomó una hoja amarillenta. Tenía las firmas de varios nobles, pero algunas habían sido tachadas con tinta oscura. Se la mostró a Rafaela. Entonces no estaba solo. Algunos me prometieron que apoyarían mi propuesta de revisar los depósitos, ampliar el horario de agua para San Pablo y reducir la prioridad de las grandes fincas durante la sequía. Yo les creí. Se detuvo y su mano apretó levemente el borde del papel. El día de la reunión, esos mismos hombres me dieron la espalda. Uno de ellos incluso usó mis notas privadas para presentarme como un agitador de los pobres. Perdí influencia, perdí aliados. Después me dije a mí mismo que, si conservaba mi asiento en el consejo, algún día aún podría hacer algo. Rafaela preguntó en voz baja, y llegó ese día. Bruno miró hacia el patio seco. No, porque al principio el silencio parecía esperar el momento adecuado. Después de unos años se volvió costumbre. Después de muchos años se convirtió en una cerradura. Me cerré la boca y lo llamé prudencia. Rafaela no respondió enseguida. Miró al hombre que tenía delante. No se parecía a quienes se reían de ella en la plaza. No era cruel como don Aurelio. Pero había personas que no necesitaban ser crueles para permitir que lo injusto continuara. Les bastaba con cansarse, desilusionarse y quedarse quietas dentro de una habitación donde había poder. Bruno se volvió hacia ella. ¿Me desprecia? Rafaela dejó los registros de su padre sobre la mesa. No. ¿Por qué no? Porque he visto a muchas personas perder el valor. Algunas lo pierden porque las golpean, otras porque pasan hambre, otras por haber confiado una vez en la persona equivocada. Miró el estanque vacío en medio del patio. Pero no creo que despreciarlas haga que se abran los pozos. Bruno guardó silencio. Rafaela se acercó a la ventana. La luz del sol cayó sobre su rostro y marcó el cansancio bajo sus ojos. Hay personas que no mueren por falta de agua, dijo. Mueren porque empiezan a creer que ya no vale la pena cavar pozos. Aquella frase no fue pronunciada en voz alta, pero en el despacho de Salceda resonó con más profundidad que cualquier acusación. Bruno la miró como se mira a alguien que acaba de posar la mano sobre una vieja herida sin abrirla de nuevo. Rafaela no le prometió que aún tuviera una oportunidad. No le dijo que era un buen hombre. No lo consoló diciendo que nada era demasiado tarde. Solo estaba allí, con los registros del padre injustamente acusado, con las manos que se habían pinchado con agujas al reparar paraguas, con la mirada de una mujer de la que toda la ciudad se había reído y que, aún así,
Volvía cada mañana a la plaza. Aquella resistencia hizo que Bruno sintiera vergüenza. No una vergüenza que destruye a un hombre, sino la clase de vergüenza que hace que quiera ponerse más recto. Sobre la mesa, el paraguas negro que Rafaela le había vendido descansaba junto al viejo expediente. Bruno lo tomó. Lo compré por curiosidad, dijo. Lo sé. No creía que la lluvia fuera a llegar. También lo sé. Y aún así me lo vendió. Rafaela miró el paraguas. Usted pagó. Yo vendí un paraguas. Creer o no creer ya es asunto del cielo que cada uno lleva dentro. Bruno salió al patio. Rafaela lo siguió y se detuvo bajo el pórtico. El patio trasero estaba tan seco que cada paso levantaba un poco de polvo. No había lluvia, no había nubes, no había ningún motivo para abrir un paraguas. Pero Bruno lo abrió. La tela negra se desplegó en medio del patio marchito y creó una pequeña zona de sombra sobre las piedras agrietadas. El sonido de la tela al tensarse fue muy leve, pero Rafaela sintió que aquel instante se parecía a una puerta vieja abriéndose desde dentro. Bruno permaneció bajo el paraguas, sin protegerse de la lluvia y sin protegerse del todo del sol. Solo estaba allí, en silencio, como un hombre que intentaba recordar cómo era creer en algo que aún no había llegado. Rafaela no dijo nada. No hacía falta, porque por primera vez su paraguas no estaba solo en la plaza soportando las risas. Se había abierto en el patio de un hombre que alguna vez había encerrado el cielo dentro de su propio corazón. Bruno la miró a través de la sombra del paraguas. Mañana entraré en el archivo. Rafaela respondió. No por mí. Él entendió lo que quería decir. Por la verdad, ella asintió. Entre ellos no hubo promesas de amor, ni un roce de manos, ni palabras tiernas dichas demasiado pronto. Solo había un paraguas abierto en medio de un patio seco, y dos personas que empezaban a comprender que la esperanza, si quiere sobrevivir, no puede ser solo un sentimiento. Tiene que convertirse en acción. A la mañana siguiente, Rafaela Cid acababa de colocar el último paraguas cuando la plaza de Zaragoza quedó de pronto en silencio. No porque el viento hubiera cambiado. El cielo seguía blanco y abrasador. El sol seguía cayendo sobre las piedras calientes como fuego, y la fuente continuaba seca hasta el fondo. Los pobres aún hacían fila frente a la puerta cerrada del pozo, sosteniendo tinajas de barro y cubos de madera en un silencio agotado. Pero desde el edificio del Consejo de Aguas se acercaba una comitiva. Dos guardias vestidos de oscuro, un secretario con una cartera de cuero, y detrás de ellos, don Aurelio Valmediano con su bastón de plata en la mano. Las burlas habituales alrededor del puesto de paraguas se apagaron de inmediato. Rafaela se irguió detrás del mostrador. Había visto muchas miradas de desprecio. Había oído demasiadas veces que era la hija del embustero de la lluvia, pero la mirada de don Aurelio era distinta. Él no se reía como la gente común, miraba su puesto de paraguas como si fuera una cosa sucia colocada en el lugar equivocado de una ciudad que le pertenecía. Señorita Cid, dijo don Aurelio con voz cortés, hoy no he venido a discutir. Rafaela puso la mano sobre el borde de la mesa de madera. Entonces, ¿ha venido a comprar un paraguas? Varias personas entre la multitud contuvieron el aliento. Alguien estuvo a punto de reír, pero se lo tragó al ver que el rostro de don Aurelio no cambiaba. He venido a restablecer el orden. El secretario abrió la cartera de cuero y sacó un papel con el sello rojo del consejo. Don Aurelio no lo tomó en sus manos. Dejó que el secretario leyera, como si la crueldad pareciera más limpia cuando era pronunciada con voz de documento. De acuerdo con las normas comerciales de la ciudad de Zaragoza, la licencia del puesto de Rafaela Cid queda suspendida desde hoy por actos de agitación pública, provocación de reuniones innecesarias en la plaza y alteración del orden de la ciudad durante el período de sequía. La multitud empezó a murmurar. ¿Agitación? Si solo vende paraguas, vender paraguas en plena sequía también puede volver más loca a la gente. Tal vez el consejo tenga razón. Los Cid siempre andan removiendo eso de la lluvia. Rafaela oyó cada frase, pero sus ojos permanecieron fijos en el papel. Mi licencia sigue vigente hasta el final de la temporada, dijo. Don Aurelio sonrió. ¿Qué temporada, señorita Cid? ¿La temporada de lluvias que su padre prometió a la ciudad? Aquella frase cayó frente a ella como una bofetada. Rafaela apretó la mano, pero no bajó la cabeza. Mi padre está muerto. No necesita usar su nombre para golpear un puesto. No respondió don Aurelio con suavidad. Es usted quien arrastra ese nombre a la plaza cada mañana con estos paraguas inútiles. Inclinó la cabeza en señal de orden. Los dos guardias avanzaron. Rafaela se colocó de inmediato frente al puesto. Nadie va a tocarlos. Uno de los guardias dudó. Pero a don Aurelio le bastó mirarlo una vez.
Procedan. Una mano brusca arrancó el primer paraguas marrón. Las varillas chocaron contra el borde del mostrador y se quebraron con un crujido. Un paraguas azul fue tironeado con fuerza. La tela se rasgó y las puntadas que Rafaela había cosido la noche anterior se abrieron ante sus ojos. El pequeño paraguas negro para los clientes pobres fue arrojado contra las piedras y el mango de madera se partió en dos. La multitud retrocedió. Nadie intervino. Rafaela se agachó para recoger el paraguas roto, pero un guardia lo apartó de una patada. Una varilla le raspó el dorso de la mano y le dejó una línea roja. Ella no gritó, solo miró los pedazos de tela, las varillas, los mangos de madera que había reparado puntada por puntada, con pequeñas gotas de sangre, en el viejo taller de su padre. Don Aurelio se acercó un poco más. ¿Lo ve, Rafaela? Una ciudad sedienta no necesita cosas que la hagan soñar, necesita orden. El orden de usted consiste en cerrar los pozos de los pobres y abrir los canales para las fincas de los nobles. Esta vez, los murmullos fueron más fuertes. Don Aurelio no perdió la calma, pero su mirada se enfrió. El secretario sacó un segundo papel. Hay otro asunto. Rafaela miró el sello rojo de aquel documento y algo dentro de ella se volvió más frío que la mañana. Don Aurelio dijo, debe usted 3 meses de impuestos del puesto, además de una multa por reunión ilegal y alteración del orden público. Si en 7 días no paga la cantidad correspondiente, la casa y el pequeño taller de la calle San Mateo serán embargados para saldar la deuda. Esta vez, Rafaela palideció de verdad. El puesto de paraguas podía volver a montarse, la tela podía remendarse, las varillas rotas podían reemplazarse, pero aquella casa era el lugar donde su padre había muerto. Era el lugar donde el viejo paraguas seguía colgado en la pared. Era donde el cuaderno, las agujas, el hilo, la mesa de trabajo y todo lo que quedaba del nombre Cid se mantenían a salvo del polvo de la calle. Si la perdía, no solo perdía un sitio donde dormir, perdía el último lugar que todavía llamaba a su padre con un silencio bondadoso. Esa deuda no es correcta, dijo con la voz ronca. Pagué el impuesto del puesto el mes pasado. ¿Tiene recibo? Rafaela guardó silencio. El recaudador había tomado el dinero y le había dicho que el recibo llegaría después. Ella había creído que una mujer pobre como ella no tenía derecho a exigir demasiado. Ahora, aquel pequeño silencio se convertía en una cuerda alrededor de su cuello. Don Aurelio se inclinó, recogió una varilla rota y la hizo girar entre los dedos como si fuera un objeto sucio. Tiene 7 días para entender que la esperanza también debe pagar impuestos si quiere plantarse en medio de mi plaza. Arrojó la varilla a sus pies. Luego se marchó. La comitiva del consejo abandonó la plaza, dejando tras de sí paraguas rotos esparcidos sobre las piedras calientes. La multitud seguía allí. Algunos parecían satisfechos, otros compasivos, algunos querían ayudar, pero bajaban la cabeza por miedo a que el sello rojo llegara a su propia puerta al día siguiente. Rafaela se arrodilló y recogió uno a uno los restos de los paraguas. No, Loru, todavía no. Tomó el mango de madera partido y pasó los dedos por la rasgadura de la tela azul. La sangre del dorso de su mano cayó sobre las piedras y se mezcló con el polvo seco. A lo lejos, Nico permanecía en la fila del agua, abrazado al pequeño paraguas con la varilla torcida que ella le había regalado. Tenía los ojos enrojecidos, pero no se atrevía a correr hacia ella. Rafaela miró el documento de deuda colocado sobre el puesto. Por primera vez, las risas de la ciudad ya no eran lo que más dolía. Lo que más dolía era saber que don Aurelio no solo quería callarla en la plaza, quería arrebatarle también el lugar al que regresaba después de cada burla. Al caer la noche, Zaragoza seguía sin refrescar. El calor del día abandonaba muy despacio los muros de piedra, como si la ciudad hubiera guardado fuego en su interior y se negara a soltarlo. En la calle San Mateo, la pequeña casa de Rafaela Cid estaba más oscura que todas las demás. No se oía el sonido familiar de la costura. No se veía su sombra sentada junto a la ventana, reparando puntada a puntada la tela de un paraguas. Solo una débil luz de aceite salía hacia el patio trasero, donde los paraguas rotos estaban amontonados. Rafaela permaneció mucho tiempo de pie frente a aquel montón. El paraguas marrón tenía las varillas quebradas. El azul estaba rasgado por el borde. El pequeño paraguas negro tenía el mango partido, las varillas torcidas. Los pedazos de tela que ella había remendado con aguja e hilo yacían unos sobre otros como cuerpos de pájaros sin alas. Sobre la mesa del taller seguía el aviso de deuda de don Aurelio. 7 días.
Si no lograba pagar aquel impuesto que sabía que ya había pagado, la casa sería embargada. El taller de su padre sería sellado. El viejo paraguas colgado en la pared quizás sería arrojado a la calle como un objeto sin valor. Y el nombre de don Eusebio Cid, el nombre que ella había intentado conservar durante tantos años vendiendo paraguas en plena sequía, tal vez sería enterrado por última vez bajo el sello rojo del consejo. Rafaela tomó el pequeño haz de leña apoyado junto al muro. No había llorado cuando don Aurelio destruyó su puesto. No había llorado cuando la gente se quedó mirando. No había llorado cuando la sangre de su mano cayó sobre las piedras de la plaza. Pero en aquel pequeño patio, donde nadie se burlaba, nadie la compadecía y nadie la miraba como si fuera una broma, el dolor por fin encontró un lugar donde desbordarse. «Estoy cansada», padre dijo en voz baja. El viejo paraguas colgado en la pared del taller no respondió. Rafaela añadió algunas tablas rotas bajo el montón de paraguas. Sabía que la tela seca prendería rápido. Bastaría una pequeña llama para que todo ardiera. Las puntadas, los remiendos, las mañanas de pie en la plaza, las burlas, las esperanzas que toda la ciudad llamaba estúpidas. Si ya no quedaban paraguas, nadie se reiría de ella por vender paraguas. Si ya no quedaba puesto, don Aurelio tampoco tendría motivo para acusarla de alterar el orden. Si se detenía, quizá aquella casa podría permanecer tranquila un poco más. Tomó la lámpara de aceite y abrió la tapa. La pequeña llama tembló con el viento de la noche. En ese momento, alguien llamó suavemente a la puerta. Rafaela no se volvió. «Si son del consejo, vuelvan mañana por la mañana». La puerta de madera se abrió con mucho cuidado. Bruno de Salceda estaba en la entrada del patio, sin capa elegante, solo con una chaqueta oscura cubierta de polvo del camino. Miró el montón de paraguas rotos, la leña, la lámpara en la mano de Rafaela, y lo entendió todo sin tener que preguntar. No avanzó deprisa, no le arrebató la lámpara, no le dijo que no tenía derecho a ser débil. Solo permaneció allí un momento, como si también el silencio de ella mereciera respeto. «He oído lo que ocurrió en la plaza», dijo Bruno. Rafaela soltó una risa amarga, sin apartar los ojos de los paraguas. «Toda la ciudad lo ha oído. Seguro que mañana tendrán otra historia de la que reírse. Fui al consejo». Don Aurelio no tenía derecho a destruir su puesto de esa manera, pero lo hizo, respondió ella con la voz seca, y nadie lo impidió. Bruno no lo negó. Rafaela bajó la mirada hacia la pequeña llama de la lámpara. Creí que, si permanecía de pie el tiempo suficiente, se cansarían de reír. Pero no, no se cansaron. Solo cambiaron la risa por sellos, las maldiciones por avisos de deuda. Tragó con dificultad. Vendía paraguas porque pensaba que, mientras quedara uno, el nombre de mi padre no habría muerto del todo. Pero quizá me equivoqué. Quizá esta ciudad ya decidió. Don Eusebio Cid es un estafador. Rafaela Cid es la hija de un estafador. Y no hay aguja capaz de remendar un nombre que toda una ciudad ha desgarrado. Bruno se acercó al montón de paraguas y se inclinó despacio. Recogió una varilla rota. Era una pieza delgada, torcida, con la punta de madera rajada. Apenas un fragmento dentro de aquel desastre, pero Bruno la sostuvo con mucho cuidado, como si fuera el resto de un juramento. Si se rinde, esta ciudad habrá vencido una vez más. Rafaela cerró los ojos. Aquello no era un consuelo. No prometía que todo estaría bien. No decía que su padre fuera a ser absuelto con seguridad. No decía que al día siguiente llovería. Precisamente por eso, pudo llegar a la parte más profunda de ella. Bruno dejó la varilla sobre la mesa de madera junto al patio. «Don Aurelio quiere que usted los queme. No con sus propias manos, sino con la desesperación de usted. Si esta noche quema estos paraguas, él no solo habrá destruido su puesto, habrá logrado que usted crea que su padre ya no merece ser defendido». Rafaela se volvió hacia él. Las lágrimas por fin le cayeron. «¿Cree que no lo sé?», preguntó con la voz quebrada. «Lo sé. Sé que quiere que calle. Sé que quiere que el nombre Cid desaparezca. Pero estoy cansada. Estoy cansada de tener que plantarme cada mañana frente a personas que llaman a mi padre embustero de la lluvia. Estoy cansada de fingir fortaleza cuando hasta esta casa está a punto de serme arrebatada». Bruno la miró, y esta vez no dijo nada más. Solo se inclinó y empezó a recoger uno por uno los paraguas rotos, separándolos de la leña. Después de un momento, Rafaela también se inclinó. Dejó la lámpara de aceite en el suelo, la apartó de la leña y recogió el paraguas azul rasgado. Trabajaron en silencio. Un marqués que había mantenido su corazón cerrado, una muchacha que vendía paraguas
y había estado a punto de quemar su última esperanza. Ninguno salvó al otro del dolor. Solo recogieron juntos aquello que todavía no había ardido. Cuando los paraguas quedaron separados de la leña, Rafaela se sentó en el escalón de piedra y abrazó el paraguas azul contra el pecho. Mañana todavía no sé qué hacer, dijo. Bruno colocó la varilla rota junto a ella. Mañana no necesita saberlo todo. Solo necesita no permitir que esta noche sea el lugar donde todo termine. Rafaela miró la lámpara de aceite, que ardía cada vez más baja. Luego asintió suavemente. En el pequeño patio seco y caluroso, los paraguas rotos aún no estaban reparados. El aviso de deuda seguía dentro de la casa. Don Aurelio aún conservaba su poder. La ciudad todavía no creía en la inocencia de don Eusebio, pero la hoguera no fue encendida, y a veces, antes de que la esperanza se convierta en victoria, es simplemente algo que se conserva durante una noche sin dejar que se vuelva ceniza. Jacinto Rivas citó a Bruno en el viejo archivo situado detrás del edificio del Consejo de Aguas, un lugar al que nadie acudía después de la campana de la noche. El archivo quedaba en un pasillo estrecho, con gruesos muros de piedra, y una puerta de madera más baja que las salas de reuniones elegantes de la parte delantera. Allí no había cortinas de terciopelo, ni jarras de plata, ni voces solemnes de nobles. Solo el olor a papel húmedo, tinta vieja y polvo acumulado sobre estanterías de madera que subían desde el suelo hasta el techo. Bruno llegó primero. Llevaba una capa oscura y no había traído ningún criado. En la mano sostenía una pequeña vela, cuya llama temblaba cada vez que el viento se colaba por alguna rendija de la puerta. De camino hasta allí, había pasado por la plaza. El puesto de paraguas de Rafaela ya no estaba montado. Sobre las piedras donde don Aurelio había ordenado destruirlo, aún quedaban pequeños pedazos de tela atrapados entre las grietas. Bruno los vio y por primera vez en muchos años no pudo consolarse, diciéndose que esperar un poco más sería más seguro. La puerta del archivo se abrió despacio. Jacinto Rivas entró, con el rostro pálido. Tenía apenas 33 años y era el joven secretario del consejo, el mismo que solía inclinar la cabeza mientras escribía las actas de las reuniones. Llevaba la chaqueta abotonada de manera desigual y sostenía contra el pecho un legajo de papeles atado deprisa con cuerda de esparto. No parecía un hombre que estuviera haciendo algo valiente. Parecía un hombre tan asustado que bastaría con que alguien pronunciara su nombre para hacerlo huir. ¿No lo han seguido?, preguntó Jacinto en voz baja. No. Jacinto miró una vez más hacia el pasillo y luego cerró la puerta. Debía hacer esto hace mucho tiempo. Bruno dejó la vela sobre la mesa de madera. ¿Por qué ahora? Jacinto bajó los ojos. Porque ayer vi cómo destruían el puesto de la señorita Sid. Yo creía que solo guardaba silencio ante papeles, pero resulta que los papeles también pueden romper un paraguas, embargar una casa y cerrar un pozo frente a los niños. Dejó el legajo sobre la mesa. Esta es la copia verdadera de comparación. Bruno desató la cuerda de esparto. Encima había páginas de registros de agua copiadas a mano, con el sello antiguo del archivo. El papel estaba amarillento y los bordes, un poco gastados. Junto a cada columna de datos aparecían pequeñas anotaciones: nivel del agua del depósito oriental, caudal del canal de Santa Lucía, parte destinada al barrio de San Pablo, parte desviada hacia las fincas del norte. No hacía falta leer demasiados términos técnicos. La verdad estaba justo en los números cambiados. En la copia verdadera, el nivel del agua era suficiente para abrir el pozo del barrio pobre 2 horas más al día. En la copia presentada al consejo, aquella cifra había sido rebajada casi a la mitad con una tinta más oscura. En la copia verdadera, el canal de Santa Lucía aún conservaba reservas de agua. En la copia publicada constaba como caudal insuficiente. En la copia verdadera, la porción de agua destinada a la finca Valmediano aumentaba de forma anormal justo en los días en que a los pobres se les reducían las horas de acceso al pozo. Bruno pasó las páginas una por una y sintió que la garganta se le secaba. No por falta de agua, sino por rabia. Jacinto señaló una página con la esquina doblada. Esta es la copia que don Eusebio presentó en su día. Él registró los datos correctamente, pero cuando pasaron al libro principal, las cifras fueron modificadas. Reconozco la tinta de la oficina de don Aurelio. No es la tinta que usaba el señor Cid. Bruno se inclinó. Bajo una columna de datos había una pequeña frase escrita por don Eusebio, con letra fina pero firme. No es que el cielo no dé agua, es que quien guarda la puerta no la abre. Bruno leyó aquella línea una vez, luego una segunda.
En su mente apareció Rafaela en el pequeño patio, de pie frente al montón de paraguas rotos, sin permitir que el fuego los consumiera. Apareció Nico bajo el paraguas pequeño, esperando su turno para llevar agua a su madre enferma. Aparecieron los pobres fuera de la verja del concejo, rechazados mediante cifras limpias que él había dejado pasar porque creía que aún no había llegado su momento. Don Eusebio no solo había sido acusado injustamente, había visto la puerta cerrada antes que nadie, había intentado dejar constancia de ello y lo habían convertido en un estafador para que nadie volviera a escucharlo. Bruno preguntó, ¿alguien más sabe que esta copia existe? Jacinto tragó saliva. Don Aurelio lo sabe. Porque fue él quien ordenó bajarla al archivo después de modificar el libro principal. Yo solo fui quien copió los registros. Guardé una copia secundaria porque temí que algún día toda la culpa cayera sobre otra persona. Tenía miedo de verse implicado. Sí, admitió Jacinto, tengo una madre anciana y 2 hermanas menores. Si pierdo mi trabajo, ellas no tendrán nada. Pero si sigo callando, tampoco seguiré siendo el hombre que mi madre cree haber criado. Bruno dobló el legajo. Entiende que, si esto se hace público, don Aurelio no irá solo contra mí. Jacinto asintió, con los labios blancos. Dirá que robé documentos, que me compraron. Puede que me expulsen del consejo. Y yo, dijo Bruno, con la voz más baja perderé mi asiento. Perderé la posibilidad de intervenir en cualquier decisión sobre el reparto del agua. La nobleza me llamará traidor. Jacinto lo miró. Entonces, ¿qué hará? Bruno no respondió enseguida. Fuera del archivo, la ciudad permanecía en silencio bajo la sequía. Pero él sabía que aquel silencio no era inocente. Cada hora más con el pozo cerrado, era un niño esperando más tiempo bajo el sol. Cada día con el expediente oculto, era un día más en que el nombre de don Eusebio seguía siendo maldecido. Cada vez que Rafaela volvía a reparar un paraguas, no luchaba solo contra las risas, sino contra un sistema entero que había usado tinta negra para corregir la verdad. Bruno tomó el legajo. Durante años conservé mi asiento callando, dijo. Quizá ha llegado el momento de perderlo diciendo la verdad. Jacinto soltó el aire, como si tuviera más miedo, y al mismo tiempo se sintiera más ligero. Bruno apagó la vela y ocultó los papeles bajo la capa. Cuando salió del archivo, el pasillo oscuro se extendía frente a él, pero en sus manos, las viejas páginas de don Eusebio ya no eran papel muerto. Eran el primer hilo de agua encontrando una grieta en el muro de don Aurelio. La jornada de oración por la lluvia aún no había comenzado, pero la plaza de Zaragoza ya había sido preparada como un escenario. Habían colgado telas blancas alrededor de la iglesia. La imagen del santo había sido limpiada. Las sillas destinadas a la nobleza estaban colocadas bajo un techo de sombra, mientras los pobres permanecían al sol abrazando cántaros vacíos como si abrazaran una súplica sin saber si alguien iba a escucharla. En los muros, los avisos del Consejo de Aguas habían sido pegados con cera roja. Al día siguiente, toda la ciudad se reuniría para rezar por la lluvia y escuchar la declaración oficial sobre quienes siembran falsas esperanzas. Bruno de Salceda leyó aquel aviso en la sala de reuniones del consejo. Entendió perfectamente a quién iba dirigido. Don Aurelio Valmediano estaba junto a la ventana, con el bastón de plata en la mano, mirando hacia la plaza como un dueño contempla su propio patio. Mañana será una buena oportunidad para acabar con esta farsa, dijo. La ciudad necesita a alguien a quien responsabilizar por el desorden, y esa muchacha que vende paraguas se ha convertido en un símbolo demasiado conveniente. Bruno dejó el papel sobre la mesa. Rafaela Cid no causó la sequía. No respondió don Aurelio, sonriendo, pero alimenta el descontento. Un pequeño paraguas en manos de un niño pobre basta para que la multitud empiece a pensar que tiene derecho a exigir más de lo que se le ha asignado. Quiere decir que tienen derecho a estar bajo el sol, pero no a protegerse de él. La sonrisa de don Aurelio se desvaneció un poco. Debería tener cuidado, Bruno. Sé que guarda algunos papeles antiguos. También sé que el secretario Jacinto últimamente no duerme tranquilo. El aire de la habitación se enfrió. Don Aurelio se acercó a la mesa y dejó un sobre frente a él. Dentro estaba la propuesta para conservar el asiento de Bruno en el consejo después de la sequía, junto con el derecho a participar en todas las decisiones sobre la distribución del agua durante el año siguiente. Un privilegio por el que muchos nobles habrían competido. Mañana, dijo don Aurelio, hablará ante el pueblo. Dirá que Rafaela Cid está usando el nombre de su padre para agitar a la ciudad. Repetirá que don Eusebio falsificó registros. La llamará vendedora de esperanzas vacías. Bruno miró el sobre. ¿Y si no lo hago?
Perderá su asiento en el consejo, perderá la posibilidad de intervenir en el agua, perderá el último lugar que le queda a la familia Salceda entre la nobleza, y cuando esté aislado, ¿cree que el expediente que tiene en sus manos aún tendrá fuerza suficiente para abrir algún pozo? Don Aurelio hablaba con mucha suavidad, pero cada palabra era como arena vertida en la garganta de Bruno. Elija, Marqués, una muchacha que vende paraguas, o el poder suficiente para hacer algo útil. Bruno no respondió. Aquella tarde, cuando salió del edificio del consejo, Rafaela lo esperaba al final de la escalinata. No llevaba su puesto de paraguas, no llevaba el paquete con los registros de su padre, solo estaba allí, con su sencillo vestido marrón, el rostro tan sereno que a Bruno le dolió más que las lágrimas. ¿Es cierto que mañana dirá que soy una estafadora?, preguntó ella. Bruno se detuvo. Rafaela, solo responda. Él la miró. En su rostro aún quedaba la marca tenue del rasguño del día en que destruyeron su puesto. Sus manos tenían nuevas heridas de aguja, pero no había venido a suplicar ni a aferrarse al sentimiento que apenas empezaba a nacer entre ellos. Había venido a conocer la verdad antes de que fuera pronunciada ante toda la ciudad. Don Aurelio me está presionando, dijo Bruno. Si pierdo mi asiento en el consejo, podría perder la posibilidad de influir en el reparto del agua. Rafaela asintió muy levemente. Entonces, resulta que la esperanza también debe calcular dónde se sienta. Aquella frase hizo palidecer a Bruno. Aún no he decidido, pero ya ha pensado en decidirlo. Él no pudo negarlo. Rafaela sacó una moneda del bolsillo de su vestido. La moneda era vieja, pero Bruno la reconoció de inmediato. Era la misma que había dejado sobre su puesto cuando compró el primer paraguas negro. La puso en su mano. Se la devuelvo. Bruno cerró los dedos alrededor de la moneda. Compré aquel paraguas. No, Rafaela lo miró directamente. Ese día pensé que usted lo había comprado porque, aunque no creyera en la lluvia, aún tenía la conciencia suficiente para no reírse de quien la esperaba. Pero si mañana usa ese paraguas para colocarse bajo la sombra del poder de don Aurelio, no aceptaré esta moneda. ¿Cree que quiero traicionarla? No sé qué quiere usted, respondió ella, con voz serena, aunque el fondo de sus ojos ya estaba rojo. Solo sé que mi padre murió porque demasiadas personas buenas eligieron callar justo cuando los hombres malos necesitaban que callaran. Bruno sintió aquellas palabras como un golpe. Rafaela retrocedió un paso. No vendo esperanza a quien piensa usarla para cubrirse el rostro. La moneda descansaba en la palma de Bruno, más pesada que cualquier sello nobiliario. Rafaela la llamó. Ella se detuvo, pero no se volvió. Si mañana elijo la verdad, puedo perderlo todo. Esta vez, Rafaela giró la cabeza. No, señor Marqués. Perderá las cosas que don Aurelio le ha permitido conservar. Si eso era todo o no, dependerá de si aún puede reconocerse a sí mismo cuando ya no las tenga. Dicho eso, bajó hacia la plaza, sin llorar, sin suplicar, sin prometer que esperaría a que él eligiera correctamente. Bruno permaneció ante el edificio del consejo, con la moneda del primer paraguas en la mano, y, frente a él, un cielo blanco y ardiente sin una sola nube. Y por primera vez comprendió que al día siguiente no tendría que elegir solo entre su asiento en el consejo y Rafaela. Tendría que elegir entre el hombre que una vez quiso abrir pozos para los pobres y la sombra que había vivido demasiado tiempo bajo el techo de su propio silencio. La jornada de oración por la lluvia comenzó cuando el sol aún no había terminado de salir, pero la plaza de Zaragoza ya estaba llena de gente. Desde las calles estrechas, los pobres llegaban en pequeños grupos, abrazando cántaros vacíos, con paños húmedos sobre la cabeza y los ojos enrojecidos por tantas noches sin dormir. Algunos acudían para suplicar lluvia, otros porque el consejo había ordenado que todos los barrios estuvieran presentes. Otros solo querían escuchar qué dirían, después de tantos meses de sequía, aquellos que se sentaban en habitaciones frescas a quienes tenían sed en la calle. En el centro de la plaza, la fuente seca había sido cubierta con telas blancas. Sobre el borde de piedra agrietada habían colocado velas, flores secas y cintas azules que simbolizaban el agua. La imagen del santo fue sacada de la iglesia entre campanadas graves y avanzó por la multitud con pasos lentos y pesados. Padre Tomás Beltrán caminaba detrás, moviendo los labios en oración, pero sus ojos no dejaban de dirigirse a la fila de pobres que permanecía bajo el sol. La oración por la lluvia de aquel día sonaba más como una súplica que como una ceremonia. Rafaela Cid estaba de pie en el borde de la plaza. No había montado su puesto de paraguas. El puesto había sido destruido.
La licencia había sido retirada. A su casa le quedaban 7 días antes de que pudieran sellarla con el lacre rojo, pero aún así había acudido, con su vestido marrón remendado en los puños, el cabello recogido bajo y un rostro de una serenidad extraña. En la mano no sostenía ningún paraguas, solo llevaba un pedazo de varilla rota recogido la noche anterior, tan pequeño que casi nadie podía verlo. La gente la miraba de distintas maneras, algunos con lástima, otros con desprecio. Algunos apartaban los ojos por miedo a verse implicados. Unos cuantos niños miraban hacia ella y luego bajaban la vista cuando sus padres tiraban de sus manos. Solo Nico, de pie junto a su madre cerca de la verja del pozo, seguía abrazando contra el pecho el pequeño paraguas con la varilla torcida, como quien guarda un secreto. Desde el edificio del consejo apareció don Aurelio Valmediano. Llevaba una capa negra bordada con ribetes de plata, su bastón brillaba bajo el sol y caminaba entre 2 filas de guardias. Detrás de él iban los miembros del Consejo de Aguas y algunos nobles que tenían sillas reservadas bajo el toldo. En medio de aquel calor que aturdía a los pobres, don Aurelio se veía limpio, sereno, sin prisa, como si toda aquella sequía fuera solo un informe largo y no el dolor de seres humanos. Subió al estrado de madera levantado junto a la fuente. «Pueblo de Zaragoza», dijo don Aurelio con una voz sonora y cálida, «hoy nos reunimos para suplicar misericordia al cielo. Pero antes de pedir lluvia, esta ciudad debe aprender a distinguir entre la fe verdadera y esa falsa esperanza que ya una vez nos empujó hacia la desgracia». La multitud fue quedando en silencio. Rafaela supo que la siguiente frase llamaría a su padre incluso antes de que fuera pronunciada. Don Aurelio extendió la mano hacia ella. Hay sangres que, aunque hayan sido advertidas por la historia, continúan sembrando fantasías en el corazón del pueblo. Hace años don Eusebio Cid hizo creer a Zaragoza en pronósticos equivocados. Hoy, su hija vuelve a vender paraguas en plena sequía, incitando a los desgraciados a creer que basta con esperar para que el cielo se abra por sí solo. Los murmullos se elevaron. Tiene razón, otra vez nombran a los Cid. Debería avergonzarse y desaparecer de aquí. Rafaela permaneció inmóvil. Cada palabra era como otra piedra lanzada contra su pecho, pero no bajó la cabeza, no porque no le doliera, sino porque ya había comprendido lo que don Aurelio quería. No solo quería que el pueblo la odiara, quería que ella se sintiera tan pequeña, tan extraña, tan vergonzosa, que desapareciera para siempre de aquella plaza. Don Aurelio se volvió hacia los guardias. «Inviten a la señorita Rafaela Cid a subir». «Inviten» era una palabra cortés, pero 2 guardias ya caminaban hacia ella. La multitud se abrió. Rafaela avanzó antes de que alcanzaran a tocarle el brazo. Pasó entre las miradas de quienes alguna vez habían comprado telas a su madre, de quienes habían pedido a su padre pronósticos de lluvia, de quienes se habían reído de sus paraguas. Al llegar frente al estrado, se detuvo bajo el sol, sin la protección del toldo reservado para los nobles. Don Aurelio la miró con una compasión fingida. ¿Desea decir algo a la ciudad o aún quiere venderle una lluvia que no existe? Rafaela levantó la cabeza. «Nunca he vendido lluvia». «Entonces, ¿qué vende?» Ella miró a la multitud. Miró a Nico, miró los cántaros vacíos, miró la fuente seca hasta el fondo. «Vendo paraguas». Algunas risas brotaron, pero no con la fuerza de otras veces. Había algo en su voz que hacía que la risa se quedara atrapada a medio camino en la garganta de la gente. Don Aurelio se volvió hacia las sillas de los nobles. «Por fortuna, hoy tenemos entre nosotros a alguien que comprende bien el peligro de las esperanzas vacías». El marqués Bruno de Salceda, miembro del Consejo de Aguas, hablará en nombre del Consejo para recordar a la ciudad por qué el orden debe estar por encima de las fantasías. Todas las miradas se dirigieron a Bruno. Estaba bajo el toldo, con el paraguas negro que Rafaela le había vendido en la mano. Su rostro estaba tenso, pero nadie podía adivinar qué iba a decir. Don Aurelio lo miraba con una sonrisa de advertencia. Los nobles lo observaban esperando una obediencia necesaria. Los pobres lo miraban como se mira una puerta que casi siempre permanece cerrada ante ellos. Y Rafaela solo lo miró una vez, sin suplicar, sin hacerle una señal, sin concederle perdón antes de que él eligiera. Bruno subió al estrado. La moneda que Rafaela le había devuelto seguía en el bolsillo de su chaqueta, pesada como una piedra. Bajo la capa, la copia verdadera de los registros de agua estaba apretada contra su pecho, pero antes de sacar los papeles, antes de hablar de cifras, antes de desenmascarar a don Aurelio, sabía que debía elegir con un gesto que toda la ciudad pudiera ver. La plaza quedó en silencio.
El cielo estaba sin nubes, el sol era blanco y cegador, no había ninguna señal de lluvia. Don Aurelio inclinó la cabeza, como dando una orden con la mirada. Rafaela permanecía bajo el estrado, apretando entre los dedos el pedazo de varilla rota. Bruno miró el paraguas negro que llevaba en la mano, y toda Zaragoza esperó para ver si aquel marqués conservaría su asiento en el consejo, o si se pondría del lado de la muchacha, a la que toda la ciudad llamaba vendedora de falsas esperanzas. Bruno de Salceda estaba de pie frente a toda la plaza de Zaragoza, con el paraguas negro que Rafaela Cid le había vendido el primer día en que se conocieron. El cielo sobre ellos seguía blanco y abrasador, ni una nube, ni un soplo de viento húmedo, ni una sola señal de que la oración por la lluvia que acababa de elevarse desde la iglesia fuera a recibir respuesta. Bajo el sol inclemente, la multitud se apretaba alrededor de la fuente seca. Los pobres abrazaban sus cántaros vacíos. Los nobles permanecían sentados bajo el toldo. Don Aurelio Valmediano estaba junto al estrado de madera, con el rostro sereno de quien ya lo ha dispuesto todo. Rafaela estaba bajo el estrado, no miraba al suelo, no temblaba, no suplicaba que Bruno la salvara, solo permanecía allí, entre el nombre de su padre expuesto a la vergüenza pública, la deuda que amenazaba su pequeña casa y las miradas que aguardaban ver la llamada estafadora delante de toda la ciudad. Bruno la miró. En aquel instante comprendió con claridad lo que don Aurelio quería. Si él hablaba para acusar a Rafaela, la ciudad le creería, no porque la verdad estuviera de su lado, sino porque su rango era lo bastante alto para convertir una mentira en sentencia. Conservaría su asiento en el consejo, conservaría el poder de intervenir en el agua, conservaría su lugar entre la nobleza, conservaría todas aquellas cosas que lo habían mantenido en silencio durante tantos años, pero se perdería a sí mismo. Bruno bajó la vista hacia el paraguas que sostenía. Recordó aquella primera mañana, cuando toda la plaza se burlaba de Rafaela y ella, serena, decía que la gente compraba paraguas porque aún creía que algún día la lluvia volvería. Recordó el patio trasero, seco y marchito, del Palacio Salceda, donde había abierto aquel paraguas por primera vez como un hombre que intentaba recordar algo en lo que una vez había creído. Recordó la moneda que ella le había devuelto y la frase que le había dolido como una herida abierta. No vendo esperanza a quien piensa usarla para cubrirse el rostro. Ese día, si usaba aquel paraguas para ocultar su verdadero rostro, no merecería sostenerlo ni un segundo más. Don Aurelio se inclinó un poco hacia él, con voz baja pero afilada. «Señor Marqués, la ciudad espera». Bruno levantó la cabeza. «Sí», dijo. «La ciudad ha esperado demasiado». Y entonces abrió el paraguas. La tela negra se desplegó en medio del sol abrasador. El sonido fue pequeño, apenas el crujido de las varillas tensándose bajo la tela vieja. Pero en el silencio de la plaza resonó como una campana. Todos quedaron inmóviles. Algunos nobles fruncieron el ceño, los pobres alzaron la mirada. Nico abrazó su pequeño paraguas contra el pecho, con los ojos abiertos de par en par. Rafaela miró a Bruno, y en sus ojos hubo un temblor breve, no porque se sintiera compadecida, sino porque por primera vez alguien se atrevía a convertir aquello de lo que toda la ciudad se burlaba en un gesto público. Bruno permaneció bajo el paraguas, sin cubrirse de la lluvia y sin necesitar realmente protegerse del sol. Miró a la multitud y dijo: «No sé si hoy lloverá, pero sé que esta ciudad ha vivido demasiado tiempo como si la esperanza fuera un delito». El aire de la plaza pareció detenerse. Don Aurelio soltó una risa. No fue una risa fuerte, pero bastó para que algunos bajo el toldo lo imitaran con risas tensas. «Un paraguas no crea lluvia, señor Marqués». Bruno se volvió hacia él. «No, pero hace que la gente levante la cabeza el tiempo suficiente para ver quién ha cerrado el agua». La sonrisa desapareció del rostro de don Aurelio. Un murmullo recorrió la multitud. Bruno metió una mano bajo la capa y sacó el legajo de papeles que había ocultado contra el pecho. Los viejos registros, la copia verdadera de comparación, las cifras alteradas con tinta de otro color, las anotaciones de don Eusebio Cid. No los alzó como un trofeo, los colocó sobre el estrado de madera, ante los ojos de todos, como quien pone una herida demasiado tiempo cubierta bajo la luz. «Antes de que llamen a Rafaela Cid vendedora de falsas esperanzas», dijo Bruno, «miren quién vendió a esta ciudad una mentira con el sello del consejo». Don Aurelio dio un paso hacia él. «Está excediendo su autoridad». «Tal vez», respondió Bruno,
pero he permanecido sentado dentro de mi autoridad demasiado tiempo viendo a los pobres tener sed. Abrió la primera página. La copia verdadera indica que el nivel del depósito oriental era suficiente para ampliar el horario de agua en el barrio de San Pablo. La copia publicada por el Consejo fue alterada. Aquí, el número 17 fue convertido en 7. Aquí, la humedad fue tachada con una tinta que no pertenecía a don Eusebio. Aquí, el agua desviada hacia la finca Valmediano aumenta exactamente en los días en que los pozos públicos permanecieron cerrados durante más horas. La multitud empezó a agitarse. Rafaela seguía inmóvil bajo el estrado, con las manos apretadas. No lloró, pero al escuchar el nombre de su padre unido por fin a páginas verdaderas y no a maldiciones, sus ojos se enrojecieron. Bruno leyó la última anotación. No es que el cielo no dé agua, es que quien guarda la puerta no la abre. Toda la plaza quedó en absoluto silencio. Don Aurelio gritó: «¡Basta! Esos documentos han sido robados. Esto es agitación». Bruno lo miró a él y luego miró a las personas que abrazaban cántaros vacíos. «Acepto perder mi asiento en el consejo por hacer públicas estas páginas. Acepto que la nobleza me llame traidor, pero no aceptaré que un hombre honrado sea enterrado bajo una calumnia, ni que una muchacha sea convertida en burla solo porque fue la última en atreverse a conservar la fe». Bajó del estrado, todavía con el paraguas abierto, pero no se colocó delante de Rafaela como quien la salva. Se colocó a su lado, lo bastante cerca para que toda la ciudad supiera que ella ya no estaba sola, lo bastante lejos para que todos vieran que Rafaela seguía de pie por su propia dignidad. Bajo aquel cielo sin lluvia, el paraguas negro abierto no hizo caer agua, pero hizo que toda la plaza levantara la cabeza por primera vez. Bruno dejó la copia verdadera de los registros sobre el estrado de madera, pero la victoria no llegó de inmediato. Don Aurelio Valmediano no era un hombre fácil de derrotar con unas cuantas páginas. Dio un paso al frente, arrebató una copia de las manos del secretario y la alzó ante la multitud como si él fuera el verdadero defensor del orden. «¿Qué piensan creer?», dijo don Aurelio en voz alta. «¿Unos papeles robados? A la hija de Eusebio Cid, el hombre que llevó a toda la ciudad a la desgracia con sus pronósticos equivocados? ¿A un marqués que ha perdido la razón por compadecer a una muchacha que vende paraguas?». La multitud vaciló. La verdad había sido puesta ante sus ojos, pero muchos años de odio no podían desaparecer en un solo aliento. Los pobres miraban las cifras sin comprenderlas del todo. Solo veían que don Aurelio seguía allí, con su capa negra, su bastón de plata y la voz familiar del poder. Y Rafaela seguía siendo la mujer que vendía paraguas en plena sequía, aquella de la que se habían reído, a la que habían señalado, aquella cuyo padre había servido tantas veces como nombre sobre el que descargar su rabia. Bruno quiso decir algo más, pero Rafaela dio un paso adelante. No arrebató los documentos, no suplicó que le creyeran, solo se inclinó y recogió una hoja que había caído cerca del estrado. En el borde de aquel papel estaba la letra pequeña de don Eusebio: «No es que el cielo no dé agua, es que quien guarda la puerta no la abre». Rafaela miró aquella frase durante largo rato. Era la letra de su padre. No un rumor, no una excusa, no un recuerdo lejano y borroso dentro del pequeño taller. Era una escritura real, sobre papel real, que había sobrevivido a los sellos, a las calumnias y a los años en que la ciudad lo llamó embustero de la lluvia. Levantó la mirada hacia la multitud. «Mi padre estuvo entre ustedes», dijo. «Les decía cuándo debían almacenar agua, cuándo debían abrir los pozos, cuándo debían desconfiar de las promesas demasiado hermosas del consejo. Cuando la ciudad tuvo sed, ustedes necesitaron a alguien a quien maldecir. Les dieron el nombre de mi padre, y ustedes lo aceptaron». Nadie se rió. Rafaela apretó la página entre los dedos. «No culpo a los pobres por haber tenido miedo. No culpo a las madres por haber sufrido. No culpo a los niños por haber tenido sed. Pero hoy la verdad está aquí. Si aún quieren reírse, ríanse en mi cara. Pero no digan que no ven los números alterados. No digan que no saben quién cerró el agua». Don Aurelio gritó: «Basta». Pero esta vez aquel grito no hizo retroceder a Rafaela. Estaba de pie bajo el sol, sin puesto de paraguas, sin toldo, sin ningún paraguas en las manos. Precisamente por eso se la veía con más claridad. Una mujer a la que le habían retirado la licencia, le habían destruido el puesto, la habían amenazado con quitarle su casa, pero que aún así seguía frente a toda la ciudad con su propio nombre. «No necesitan creerme por compasión», dijo. «No necesito que esta ciudad compadezca a mi padre. Solo necesito que mire de frente».
El silencio se extendió. Entonces, cerca de la verja del pozo, sonó suavemente una tela vieja al abrirse. No fue fuerte, solo fue el sonido de un pequeño paraguas desplegándose. Nico estaba allí, el niño de 10 años, delgado, junto a su madre enferma envuelta en un chal, abría el pequeño paraguas de varilla torcida que Rafaela le había regalado. La tela marrón se inclinaba un poco hacia un lado. El borde estaba remendado con hilo azul, pero el paraguas estaba abierto. Lo cubría a él, cubría parte del rostro pálido de su madre y también el cántaro vacío a sus pies. Todos se volvieron a mirarlo. Nico tenía miedo. Sus 2 manos temblaban sobre el mango, pero no lo cerró. Don Aurelio lo miró como si una mancha acabara de aparecer en medio de la ceremonia. «Muchacho, cierra eso». Nico tragó saliva. Tenía los ojos rojos, pero habló en voz muy baja. La señorita Rafaela dijo que si no llovía, al menos ese día, yo no tendría que estar bajo el sol solo. Aquella frase hizo que su madre rompiera a llorar. Rafaela miró a Nico. Ella no le había hecho ninguna señal, no le había pedido que abriera el paraguas, no lo había convertido en escudo para protegerse. Nico había elegido por sí mismo, un niño pobre que había recibido de ella no un discurso sobre la esperanza, sino un pedazo real de sombra en medio de la fila del agua. Después de Nico, durante mucho rato nadie hizo nada. Luego una anciana entre la gente pobre sacó lentamente de su cesta un paraguas viejo. Tal vez lo había comprado muchos años atrás. Tal vez había estado olvidado en su casa desde la última temporada de lluvia. Lo abrió. La tela crujió. Tenía un pequeño agujero, pero aún se sostenía. Un hombre que vendía pan miró alrededor. Dudó, y luego se inclinó para recoger el paraguas roto que había quedado tirado cerca del antiguo puesto de Rafaela. No pudo abrirlo del todo, solo lo alzó frente al pecho como una disculpa torpe. Después, doña Matilde Aranda salió desde el borde de la plaza y abrió el paraguas azul oscuro que aún guardaba en su tienda de telas. No dijo nada, solo miró a Rafaela con los ojos llenos de lágrimas. Una madre joven abrió un paraguas sobre el hijo dormido de agotamiento en su hombro. Un anciano abrió un paraguas marrón. Una muchacha que vendía velas abrió un paraguas negro desteñido, uno tras otro, despacio, muy despacio, como si toda la ciudad estuviera aprendiendo de nuevo un gesto que durante demasiado tiempo le había dado vergüenza hacer. Don Aurelio retrocedió medio paso. Vista desde arriba, la plaza seca empezó a cambiar de forma. No se convirtió en un mar de agua, se convirtió en un mar de paraguas, negros, marrones, azules descoloridos, remendados una y otra vez, torcidos, con una varilla rota, con una esquina rasgada. Ninguno era perfecto, pero todos estaban abiertos bajo el cielo sin lluvia. Bruno bajó un poco más su paraguas negro para que todas las miradas se dirigieran a Rafaela, porque aquel momento no le pertenecía a él, le pertenecía a la mujer que había permanecido sola entre las risas el tiempo suficiente para que toda la ciudad finalmente sintiera vergüenza de haber reído. Rafaela estaba de pie en medio de aquel mar de paraguas, con lágrimas en el rostro, pero sin bajar la cabeza. No cayó ni una sola gota de lluvia. Pero en la plaza de Zaragoza, la esperanza dejó de ser una broma. Se había convertido en la elección de cada persona. Después de la jornada de oración por la lluvia, Zaragoza no recibió lluvia de inmediato. El cielo seguía blanco. Las piedras de la plaza seguían calientes. La fuente del centro de la ciudad continuaba seca hasta el fondo, pero algo había cambiado. La gente ya no bajaba la cabeza al pasar junto a los paraguas. Don Aurelio Valmediano fue obligado a entregar todos los registros de agua a la Comisión de Revisión de la ciudad, no porque lo hiciera por voluntad propia, sino porque, frente a demasiadas personas, las cifras alteradas ya no podían ser devueltas a la oscuridad. Los documentos fueron sellados, el archivo fue abierto. Aquellas páginas que habían permanecido inmóviles bajo el polvo fueron colocadas sobre la mesa, junto a las líneas de tinta distinta, las tachaduras y los viejos registros de don Eusebio Cid. El pozo público del barrio de San Pablo fue abierto durante más horas de manera provisional. Aquella mañana, cuando retiraron el candado de hierro de la puerta del pozo, nadie gritó de alegría al principio. Los pobres solo miraron el primer cubo de agua que subía en el cubo de madera, como si temieran que, si se alegraban demasiado pronto, el agua desapareciera. Luego una madre rompió a llorar. Un anciano hizo la señal de la cruz. Nico abrazó su pequeño cántaro,
de pie bajo el paraguas de varilla torcida que Rafaela le había regalado, mirando cómo el agua entraba en el cántaro como si contemplara un milagro muy cotidiano. Bruno de Salceda perdió su asiento en el antiguo consejo. La notificación llegó al Palacio Salceda dentro de una carta fría. La nobleza dejó de invitarlo a sus cenas privadas. Los hombres que antes le estrechaban la mano en los pasillos del consejo giraban el rostro cuando lo encontraban en la calle. Algunos lo llamaron traidor a su clase. Otros dijeron que había cambiado su futuro político por una muchacha que vendía paraguas. Bruno leyó todas aquellas palabras y luego dobló la carta. No se arrepintió. Por primera vez en muchos años, perder un asiento le hacía sentir que podía mantenerse más erguido. Rafaela Cid, en cambio, no volvió a abrir su puesto de inmediato. Regresó a la pequeña casa de la calle San Mateo, reparó los paraguas rotos, limpió el viejo paraguas de su padre y esperó. No esperó la lluvia. Había esperado la lluvia durante demasiado tiempo. Esta vez, esperó a que el nombre de su padre fuera devuelto al lugar que le correspondía. 3 semanas después, la placa del Consejo de Aguas fue reemplazada. La gente reunida frente al edificio del Consejo no era tan numerosa como el día de la oración por la lluvia, pero bastó para que la plaza quedara en silencio cuando retiraron la tela que cubría la nueva inscripción. Sobre la madera oscura, entre los nombres de quienes habían servido al sistema de aguas de Zaragoza, había una nueva línea grabada con letras claras: Don Eusebio Cid, el honrado pronosticador de lluvia de Zaragoza. Rafaela se quedó de pie frente a aquellas palabras. No lloró en voz alta, no pronunció ningún discurso, no exigió que la multitud pidiera perdón, solo dio un paso adelante y tocó con la mano cada letra del nombre de su padre. La punta de sus dedos recorrió las marcas recién talladas, despacio, con un leve temblor. Durante tantos años, toda la ciudad había usado aquel nombre como una maldición. Ese día volvía a la madera, no como una victoria ruidosa, sino como alguien que, después de atravesar una larga humillación, por fin encuentra una puerta abierta para regresar a casa. Doña Matilde estaba detrás de ella, secándose las lágrimas. Nico sostenía la mano de su madre y susurró: «Ahora saben que él no mintió, ¿verdad, mamá?». Su madre asintió. Rafaela lo oyó, pero no se volvió. Solo mantuvo la mano sobre el nombre de su padre un momento más, y luego la bajó. Muchas semanas después, la primera lluvia de la temporada llegó una tarde en la que nadie alcanzó a prepararse. Primero fue el olor de la tierra húmeda, luego una gota de agua cayó sobre el alero de la posada. Otra tocó el borde de la fuente seca. Los transeúntes se detuvieron y levantaron la cabeza. El cielo se fue volviendo gris, sin violencia, sin estruendo, solo abriéndose en una lluvia lenta y verdadera. Rafaela estaba en su antiguo puesto. No salió corriendo a anunciar paraguas. No llamó a nadie para que comprara. Frente al puesto tenía colgado el primer paraguas negro que Bruno le había comprado, no para venderlo, sino como un recuerdo. La tela había sido remendada con cuidado. Bajo la lluvia, el paraguas se balanceaba suavemente, como un recordatorio del día en que toda la ciudad se había reído de aquello. Pero ese día nadie se rió. La gente abrió los paraguas que alguna vez le había comprado. El paraguas de la anciana, el paraguas del vendedor de pan, el paraguas azul de doña Matilde, el pequeño paraguas de Nico. Uno a uno, los paraguas se abrieron bajo la lluvia, ya no como símbolos contra el sol de la sequía, sino como prueba de que ellos habían elegido la esperanza antes de que el cielo respondiera. Rafaela estaba bajo el alero junto a Bruno. La lluvia caía sobre la plaza, brillaba en las piedras, corría por las grietas y oscurecía la fuente seca. Nadie dijo nada durante un largo rato. Bruno miró a Rafaela, pero no rompió aquel silencio. Entendía que ese instante pertenecía, antes que a nadie, a ella y a su padre. Rafaela contempló cómo la ciudad se iba mojando poco a poco. Por primera vez dijo en voz baja: «No necesito venderle a nadie la fe en la lluvia. La ciudad ha aprendido por sí misma a conservarla». Bruno permaneció a su lado, bajo el pequeño alero, escuchando la lluvia caer sobre aquellos paraguas que alguna vez habían sido llamados inútiles. Y en medio de Zaragoza, un lugar que había estado seco por falta de agua y también por falta de fe, la gente comprendió por fin que la lluvia no siempre vuelve solo desde el cielo. A veces, vuelve desde el corazón de las personas. Hay personas de las que se ríen no porque estén equivocadas, sino porque se atreven a conservar una fe cuando todo a su alrededor ya ha aprendido a rendirse. En una ciudad seca, un paraguas puede parecer inútil, pero a veces, lo que el ser humano necesita
no es una prueba de que la lluvia llegará con certeza, sino una razón para no vivir como si el cielo hubiera muerto. La esperanza no siempre es ingenuidad. A veces, la esperanza es la forma en que una persona conserva su dignidad después de haber sido acusada injustamente, negada y convertida en burla por toda una multitud. Una persona fuerte no es aquella que está segura de que mañana todo será mejor, sino aquella que sigue preparándose para algo bueno, aunque hoy solo haya sol abrasador, polvo seco y risas crueles. En la vida, habrá momentos en que encontremos a personas que parecen estar vendiendo paraguas en plena sequía. Creen en algo que nadie ha visto todavía, conservan un valor que nadie reconoce, protegen una verdad que nadie quiere escuchar. No nos apresuremos a reírnos de ellas, porque quizás sean precisamente esas personas quienes nos recuerden que el corazón humano no muere por falta de lluvia, sino cuando deja de creer que merece esperarla. La lección final es esta: la esperanza no cambia el color del cielo de inmediato, pero le da al ser humano el valor suficiente para levantar la cabeza antes de que regrese la primera lluvia.